tenemos un calentador, ¿vale? Lo que hemos hecho es desmontarlo. Le hemos quitado la carcasa de la parte de arriba y lo único que podemos ver aquí es pues una resistencia, que es esta que podemos ver aquí, ¿vale? Y lo que tenemos es la alimentación de cable que entra por esta parte de aquí, la parte baja del calentador, y la tierra que está aquí conectada, el neutro que va hacia este regulador y la fase que va directamente a la resistencia, ¿vale? A través de este regulador, que es con el que nosotros damos mayor o menor temperatura, como podemos ver aquí. Escuchamos el interruptor bimetálico que hay justo debajo de la ruleta. Pues pasaría el neutro e iría a la otra parte de la resistencia. Así alimentaríamos esta resistencia. Pues bien, la hemos abierto porque no nos funciona. O sea, nosotros alimentamos con 220 voltios el calentador y no nos calienta, ¿vale? Entonces vamos a comprobar a ver qué le ocurre. Vamos a enchufarlo, enchufamos la manguera y vamos a medir tensión. La tensión entre la entrada de fase, como hemos comentado antes, la entrada de fase sería esta y la entrada de neutro sería esta de aquí. Vamos a colocar el polímetro por aquí, a ver si se puede ver. Pues lo hemos puesto en voltios, en corriente alterna, y vamos a medir, y como podemos ver, se ve, no sé si se ve bien, ahora sí, como podemos ver, no nos marca tensión. Lo siguiente que vamos a hacer es desconectarlo, y como tenemos aquí la clavija, lo que vamos a ver es la continuidad entre los dos cables y cada una de las dos entradas, ¿vale? Entonces vamos a colocar el polímetro en resistencia y en modo continuidad, para medir la continuidad entre los dos polos, ¿vale? Como vamos a ver, pulsamos en uno primero y como podemos ver, con la fase no hay, pero con el neutro sí tenemos. O sea que este cable sería la patilla esta de la clavija. Vamos a medir entre esta y la otra, y como podemos ver, entre esta y la otra no tiene continuidad. O sea, hay algún defecto desde la clavija, desde la conexión desde la clavija hasta la alimentación a la resistencia en la fase. Lo que vamos a hacer, vamos a sustituir la clavija y el cable y vamos a conectar un cable nuevo para comprobar que funcione la resistencia correctamente. Primeramente vamos a medir la resistencia, que midiéndola por las dos partes vamos a comprobar que nos da un valor. A ver si lo podemos ver aquí. Ahí está. Como podemos ver, nos da aproximadamente 81 ohmios. Es lo que nos mediría la resistencia. No sé si tenemos alguna placa característica aquí que nos marque la resistencia exacta el valor de la resistencia. Nos marca 700 vatios, pero el valor de la resistencia en ohmios no nos la da. Pues nada, vamos a desconectar la clavija, vamos a conectar una clavija nueva y vamos a comprobar el funcionamiento. Y ahora explicaremos el funcionamiento de lo que es el regulador. Pues hemos conectado una manguera nueva, como podemos ver aquí. La hemos introducido por aquí por la parte baja del calentador y le hemos conectado la fase a esta parte de la resistencia y el neutro al regulador de temperatura, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer primeramente es colocar el polímetro en continuidad, ¿vale? Colocamos las dos puntas, vamos pulsando el mode, ¿vale? Tenemos continuidad. Lo que vamos a hacer es exactamente igual que antes. Vamos a coger la clavija, pulsamos con una de las puntas del polímetro en una de las patillas. En esta no da continuidad y en esta sin embargo sí. Y en la otra parte
y pulsamos aquí. Ahora mismo nos daría continuidad tanto el cable de fase como el de neutro. Entonces directamente debería de, a la hora de enchufar los 220 voltios, darnos 220 voltios aquí en el polímetro y nos indicaría que estaríamos alimentando lo que es la resistencia. Vamos a ponerlo en voltaje y en el modo corriente alterna AC. Colocamos aquí el polímetro y vamos a enchufar la resistencia. Ahora vamos a medir en esta parte de aquí la fase y en el neutro, y como podemos ver nos da 215 voltios aproximadamente en el polímetro. Ahora mismo estamos alimentando la resistencia. Vamos a apagarle, vamos a coger un termómetro para medirle la temperatura. Pues tomamos el termómetro, lo vamos a colocar aquí, le vamos a colocar la sonda de temperatura justo debajo de la resistencia y vamos a enchufar el calentador. Está ahora mismo unos 34 grados aproximadamente. Vamos a ver cómo progresivamente irá subiendo en función de que la resistencia vaya tomando temperatura. 34,7, 34,8. ...35, 36... Como podemos ver, va progresivamente tomando temperatura. Además, ya empieza a oler un poco a la resistencia, como va calentando. Entonces, habríamos detectado el problema del calentador, lo habíamos resuelto simplemente con cambiar el cable. Ahora vamos a explicar un poco el funcionamiento del interruptor regulador de temperatura. Como podemos ver, ya va por 38,4, 38,5, va calentando progresivamente. Aquí tenemos el interruptor regulador. Como podemos ver, tiene dos pletinas, una de salida de fase y otra de entrada. Esta de aquí de la parte baja es la salida, después del regulador, y esta de aquí arriba sería la entrada. Como podemos ver, aquí en medio tiene una pletina que es bimetálica, es decir, tiene dos componentes. Lo que hacemos es, con la ruleta que tenemos arriba y el pistón, le vamos ejerciendo una fuerza, y esa fuerza lo que va haciendo es producirle más resistencia o menos resistencia al paso de la corriente. Cuando pasa la corriente, esta pletina se va calentando. Si nosotros giramos hacia la derecha y ejercemos más fuerza, pues tardará más en saltar, y si giramos hacia la izquierda, se le aplicará menos fuerza y entonces tardará menos tiempo en saltar. La fuerza se la aplicamos por medio de la ruleta y este pistón de plástico que podemos ver aquí, que es el que presiona la pletina cuando giramos la ruleta. Para comprobar este elemento, lo que vamos a hacer es que con el polímetro medimos continuidad en las dos pletinas. Como podemos ver, en esta pletina y en esta de aquí vamos a medir continuidad con el polímetro. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es colocar el polímetro en continuidad. Como hemos dicho antes, unimos las dos puntas, le damos a mode hasta que empiece a pitar. Lo que vamos a hacer es medir si tiene continuidad. Ahora mismo no tendría continuidad. Pues si le vamos dando, observamos que al girar tiene continuidad. Ahora mismo estaríamos alimentando lo que es la resistencia. En el momento en el que el paso de la corriente vence a la fuerza que nosotros le estamos realizando con la pletina esta, con lo que es el bastaquito de plástico, pues saltará y dejará de alimentar la resistencia. Así es como corta y como se alimenta la resistencia por medio del interruptor bimetálico. Como hemos dicho antes, solo se podría comprobar en el calentador este interruptor bimetálico, observando que funcione, tanto girando hacia un lado como otro, que corte y que dé paso de corriente, como hemos comentado antes, la resistencia, que simplemente es medirla y saber el valor de dicha resistencia. Pues en fin, esta es la manera en que tenemos de comprobar un calentador.